Entonces yo te digo, pues estábamos ahí todos jugando cinturón escondido, ¿no? Y pues ya todos habíamos pasado. Y entonces en esta ocasión pues la encontró mi primo Luis. Y lo escondió. Y nosotros por acá, ¿no? Y buscándolo, buscándolo. Nunca dimos con el cinturón. Realmente ya dijimos, no, pues ya se acabó el juego, ¿no? No encontramos el cinturón. Ahora vamos a jugar otra cosa, ¿no? Y para en la tarde que llegó mi tía, de algunas cosas que tuviera que hacer, yo no sabía que mi tía también jugaba al cinturón escondido. Y vieras que fue a encontrar el cinturón en la olla de los frijoles y nos puso santa chinga porque mi primo Luis lo fue a meter a la olla express de los frijoles y nos puso una chinga mi tía cuando lo encontró. Dijo, ¿quién chingados metió este cinturón aquí, cabrones? Nos puso una chinga con ese mismo cinturón. Desde entonces yo ya no juego cinturón escondido porque siempre viene mi tía y lo encuentra, ¿no? Y con eso nos arrancamos. Vámonos. Sean bienvenidos una vez más sí, a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su cerebro y se queda en su corazón. Así es, este es su podcast de cada 8 días. Estamos aquí conversando, platicando y diciendo lo que más se nos viene al cerebro. ¿Sí? ¿Qué tal, Diana? Una semana más, un podcast más. ¿Qué onda, Neto? Pues bien, aquí justamente ahorita haciendo remembranza de esa parte de los cinturonazos, ¿verdad? Y riéndonos y acordándonos de que efectivamente todos fuimos niños y alguna vez hicimos alguna que otra travesura, muchas, algunos fuimos más inquietos que otros, pero sí, todos fuimos niños. Sí, benditas infancias. Así Sí. es. Y detrás del vidrio, el buen maestro David, en la consola con los botones, niveles y desniveles. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Hoy muy despacito porque luego se quejan que lo digo muy rápido. Esto fue palabra del operador. Algo así. Pero sí, efectivamente, recordando algunas travesuras que pudimos haber llegado a hacer en nuestros años infantes y que justamente hoy traeremos a colación porque como que en este punto estamos en nuestra etapa de adultez joven. Sí. Podemos visualizar nuestras infancias, las pasadas y las futuras. No sé si las futuras, no sé qué tanto pueda haber, pero espero que yo vea más. Sí, y tal vez más es las presentes, ¿no? Y aprovechando que abril es mes del niño, o que bien coincide acerca. con la celebración del Día del Niño y todo esto, pues nos pusimos aquí a recordar un poco de nuestra infancia. Sí, que fue hace algunos ayeres, pero no tantos. Pero fíjate que es curioso porque ahora que me ha tocado estar lavando trastes Ya. y limpiando casa, Sí. o haciendo comida, lo hacemos viendo Dragon Ball. Bueno, sí, eso o gritando la gata bajo la lluvia. Eso, fíjate, eso le tocó, bueno, ahora yo lo veía con mis tías, ¿no? Sí. Ahora como que ya no, más bien, eso es lo que... No. de hecho veníamos como que platicando justamente eso, ¿no? De que a nosotros nos tocó esta etapa de que nos criaran con la tele, Sí. ¿no? Entonces tenemos esa necesidad a veces de recurrir a estos aparatos o a estos canales de televisión, pues para poder hacer ciertas actividades, ¿no? No lo que trates de ocultar. Tienes servicio de streaming y pones aún así tus caricaturas de antes. No, fíjate No. que es, bueno, y es algo curioso porque los servicios de streaming, estas plataformas que ahora te ofrecen una infinidad de programas, películas y demás, están adquiriendo derechos de caricaturas y series que nosotros vimos Sí. en nuestra infancia en televisión en el abierta. sistema abierto. Sí. Y yo le decía a David, pues sí, porque
al final de cuentas, no es que esos programas hayan sido mejores según nuestro criterio. Apelan a la nostalgia. Y que apelen a la nostalgia, no, pero hasta cierto punto entonces ahora las nuevas generaciones van a entender algunos de nuestros chistes y nuestros comentarios. Espero porque... Sí, eso también. Y justamente ahí es donde entra esta discusión, ¿no? O sea, de que nuestros padres, cómo fue su infancia, ahorita tú lo decías a lo mejor muy de broma, pero muy en serio. Tu tía también jugaba, Sí. ¿no? Nuestros papás también jugaron, nuestros abuelos, de acuerdo a sus circunstancias, a su momento. Nosotros lo hicimos y ahora vemos a estas nuevas generaciones, estos niños que, si bien es cierto, en algunos casos se la viven pegados a los dispositivos, que como son las consolas, los teléfonos y demás. Y juegan a través de ellos, o sea, Claro, de otra forma. y es su manera de socializar porque que ya se conectaron con el amiguito, que ya está perenganito conectado y así. Y nosotros, pues, nuestra forma de socializar era ver hoy la caricatura, mañana llegar y platicársela al amiguito y decirle, ¿y viste esto? Y pasó esto y... Sí. ¿no? O sea, esa es una de las realidades. Y sí, estas plataformas de video, estos sistemas, pues están adquiriendo derechos de caricaturas que nosotros vimos en sistema abierto. Sí, es que... Con capítulos no seriados. Ok, ¿No? pero es que eran buenas caricaturas, en serio. Nosotros estábamos viendo una vez bueno, no es directamente ni Caballeros del Zodiaco ni Supercampeones, son como que, digamos, alternativas o Fueron las... secuelas. Digamos que son como series que entran en cierto espacio temporal de la serie original, ¿no? Ajá, sí, se fueron esas partes. Las que llaman no canónicas, ¿no? De esas que son no oficiales, por así decirlo, ¿no? O digamos unas copias de... O precuelas o Ajá. secuelas, pero bueno. Ajá. Y entonces te encuentras tus caricaturas de la infancia justamente en los servicios de streaming, en estas plataformas, y dices, oye, yo veía esto, ¿no? Sí. O tienes la oportunidad de verlos completos los capítulos o toda la serie. Ajá, Por y de favor, corrido. toda la serie, ¿no? Sí. Y de corrido, o sea, no te tienes que esperar una semana, no te tienes que esperar el otro día, Exacto. o aguantarte los 125 comerciales. No, decían muy bien, David, veíamos Goku, ¿no? Créeme que yo vi como 100 veces que Goku peleaba con Freezer. Sí. Pero solamente una vez, vi como Goku mataba a Freezer. Y dije, sí murió Freezer. Porque yo dije, ¿qué no muere Freezer o qué? ¿Cuándo se le van a acabar las evoluciones a Freezer? No, a mí me da mucha risa porque una vez mi mamá, yo estaba de esos días que terminé de dar clase en línea y hacía mucho frío, entonces me salí al patio y me estaba soleando, o sea, literal me estaba soleando, y entonces levanté los brazos, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, una genkidama. Sí. Pero fíjate, es curioso, porque por ejemplo, a colación de que el siguiente año se vencen los derechos del Mickey Mouse original, del primero que salió, Ok. entonces pasa a ser como de dominio público, por así decirlo, ¿no? Ya. Entonces hay una controversia porque justamente esa imagen, como tú bien lo dices, va a traer mucha nostalgia y al ser ya de dominio público o Se derechos va a liberados, explotar. se va a explotar un montón. Entonces cualquiera puede agarrar la imagen, hacer historias, hacer cortos, comercializarlo y demás. Productos. Sí, Claro. Sí, de por sí, bueno, ahora hay un montón de productos de piratería y todo eso, ¿no? Porque son piratería, y aún se comercializa mucho. Imagínate un producto oficial. Que diga bueno, que- ya no oficial, sino libre, ¿no? Que tú Ajá, puedes sí, sí, comer. sí. Ajá, exacto, sí. ¿no? Pero a lo que voy es, como esta parte de ciertos íconos que tuviste o que tú viviste o conviviste con ellos en ciertas épocas, llega a tener tanto valor emocional o incluso hasta histórico-social que puede permear en muchos ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Decíamos, ahorita ya era común a veces nosotros de chicos escuchar a los tíos o a las tías estar haciendo el quehacer con las canciones de Amanda Yuri Miguel, o de todo, Amanda ¿no? Miguel, todo eso, ¿no? Era como que el chiste, ¿no? Pero algo, Sí. era un chiste que se veía, ¿no? O, por ejemplo, en las comidas familiares,
el cassette de Los Temerarios, Sí. ¿no? O de Los Caminantes, Hombre. ¿no? O los discos de la Sonora Santanera, por ejemplo, ¿no? Que era algo con lo que nosotros, bueno, al menos yo de niño conviví con esa parte, ¿no? Y los juegos que a nosotros, que llegamos a tener de niños, pues eran más de interacción social con otros, ya sean familiares o amigos. ¿No? Y tuvimos la oportunidad de jugar en las milpas, en la tierra. Fíjate, jugábamos en áreas de construcción, con adoquines, Con varillas vigas, salidas. con varillas salidas, con vidrios clavos, rotos, con sí. clavos que podías acabar con un pie clavado. Que si tú lo piensas ahorita, Pues dices, sí, realmente nuestras infancias eran poco seguras, sí, a diferencia de las actuales, pero seamos sinceros, eran seguras para nuestros papás, porque al menos yo lo vi y ellos vivían dentro de una infancia un cuanto más insegura, Sí. y no porque los pusieran en riesgo al propósito, sino que estaban expuestos a otras formas. Por ejemplo, mi padre estaba expuesto a trabajar en un taller de fragua y estarle bueno, su chamba de chavillo era estarle atizando a la fragua, ¿no? Entonces él está respirando todo el tiempo los gases, todo eso, siendo que era una fragua que trabajaban ya con químicos, bueno, sí, el flúor, que era el que conocían como fundente para que se pegaran los metales, pues despide un gas que a la larga muchos herreros lo sufren porque les daña, es como si estás fumando todo el tiempo. Entonces, pues sí, es un ambiente peligroso, pero ahí estaba, ¿no? Y acabas de decir algo bien importante que hace la diferencia en nuestras infancias. Tú ahorita dijiste, en su infancia mi papá trabajaba. Sí, Y creo que nosotros venimos de una generación de papás trabajadores desde la infancia. sí, sí. O sea, en mi caso, ambos, o sea, tanto mamá como papá, mi mami ni siquiera terminó la primaria porque se metió, o sea, se tuvo que ir a trabajar muy, muy jovencita porque pues mi abuelito estaba enfermo, ¿no? Entonces, mi mamá desde los 9 años trabaja. sí, Entonces, mi mamá trabajaba, pero porque tenía un puesto de fruta. ya. Mi abuelito nunca la dejó que se fuera a trabajar bajo una la orden de casa, alguien, ¿no? Sí. Fue así de, pues no, o sea, mejor te pongo un puesto que a lo mejor va a ser complicado, pero yo te puedo auxiliar en lo que pueda y demás, ¿no? O sea, de acuerdo a las condiciones. Entonces, nuestros papás les tocó una infancia de trabajo, porque también mi papá, él nos cuenta que desde los 7, 8 años, pues entraba al amasijo a limpiar hojas, igual estaba expuesto a que el Aquí con la horno- misma cuña se cortara. Sí, o uno. que el horno se calentaba ya fuera con madera Sí, o con- petróleo. Sí, Entonces, la exposición también al humo, los gases que se generan y demás, y de repente tal vez por eso es que a nosotros nos dejaron ser tan libres, ¿no? sí, En nuestra como infancia. decían, pues ya está bien, ¿no? Ya. Ajá. Sí, O sea, exacto, y cómo sí. nuestros papás buscaron eso de que no viva lo mismo que yo, Sí, que tenga más libertad, que tenga la oportunidad de ser un niño, de que juegue, que disfrute, que se ría, porque ellos lo hacían, pero combinado con el trabajo. ah, sí, bueno, sí, porque realmente, por ejemplo, regresando a mi papá, por ejemplo, entre semana pues iba a trabajar, ¿no? Antes de irse a trabajar, bueno, era en la tarde. En la mañana iba a esta herrería y la atizaba, ya en la tarde que ya tenía libre, pues iba a repartir la leche de la casa. Ajá. Entonces iba y dejaba la leche ya con los conocidos, con la gente que siempre le compraba, ¿no? Entonces ya le apuntaba, ¿no? Pues fulanita tanta leche, y al final de semana pues pasaba mi abuela a cobrar, porque no le daban chance a él, ¿no? Exacto, exacto. Y posteriormente me cuenta que los fines de semana se le escapaba a mi abuelo. Fíjate, se le escapaba a mi abuelo. Entonces también era esa parte del riesgo, porque se iba a correr, le gustaba ir a correr caballos. Ok. Que digamos, sencillo y nada riesgoso no lo es. No, Exacto, no, sí. o sea, no. Tiene su riesgo. Se le escapaba a mi abuelo porque le decía, no, un día te vas a caer. Y pues sí, existía el riesgo, ¿no? Pero a él le gustaba esa adrenalina, tenía ese gusto, ¿no? Y así de, pues órale. Y él realmente no corría caballo de aquí de la casa, no. Sino que como mi papá era chaparrito, delgadito, muy finito, pues tenía esa ventaja de, pues para correr sirve. Le agarraban de jinete. Sí, lo agarraban de jinete, ¿no? Claro.
O sea, esa es otra parte, porque yo también escucho a mi papá de que cuando dice, no, pues mi papá de repente se iba con un compadre, bueno, ya de adultos fueron compadres, de niños, pues amigos y demás, pero mi papá luego hasta se iba a los bailes de la Sonora Metepec y eso, porque se lo llevaban de cargador. Sí. O sea, de 12, 13 años se lo llevaban de cargador, y y pues los fines de semana se iba a los bailes con ellos. Y estamos hablando fines de semana, había bailes en día domingo, ¿eh? Ajá, claro, ¿no? claro. O sea, y también te das cuenta de cómo ellos también pasaron una infancia donde, o sea, combinaban, por así decirlo, ¿no? O tenían la oportunidad de vivir su infancia jugando Sí. en algunos aspectos, pero también ya laborando y haciendo otras actividades que a lo mejor los distraían, les gustaba. Sí, sus escapes, ¿no? Ajá, cosa que por ejemplo yo lo veo hoy con los niños de ahora, o sea, imposible que un niño ahora haga algo extra donde no esté mamá y papá cuidando qué está haciendo, o algún adulto responsable detrás de ellos sabiendo dónde está, a qué hora va a salir. Y Ah, no, sí, o sea, sí. Ya, Bueno, ya no, o sea, obviamente los tiempos han cambiado completamente. sí, la metro, bueno, por decirlo, la metrópoli ha crecido mucho. Sí. Así le quiero decir a mi lindo pueblo. Pero te das cuenta de esas Sí, porque realidades. realmente yo de la escuela para acá, nos veníamos mis hermanos solos. O sea, alguna vez que mi mamá iba por nosotros, porque tenía que pasar a la escuela, un llamado, algo así. O de repente sí nos caía así, de repente, a ver, ¿qué están haciendo? Checándolos aleatoriamente, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pero realmente la mayor parte del tiempo, pues nosotros nos regresábamos solos de la primaria. No es muy lejos, pero yo, o sea, como que te dejaran, órale, Llégale. vámonos. Sí, y hoy, por ejemplo, alguna vez iba en el camión con mi sobrino y me dice, ¿ese niño viene solo? Porque era un niño de una secundaria de Toluca. Sí. Venía en el camión, de esos camiones que pasan, Toyocan, Infonavit, ¿no? Y me dice, ¿viene solo en el camión? Y yo, sí, corazón, hay muchos niños que a ¿Y tu sí? edad ya tienen que moverse solos. Sí. No todos tienen ese privilegio que tú tienes de que haya alguien para ayudarlos, para auxiliarlos. Bueno, un tip que les puedo dar, a mí me lo hicieron, es que, bueno, vámonos, te acompaño, pero tú dices dónde nos subimos, dónde nos No nos bajamos, bajamos. ¿no? Y así como que te meten la presión de, ¿y dónde es la bajada? ¿Dónde es la bajada? Porque realmente cuando van por ti y todo eso, pues vienes acá deglutiendo tubérculo poblano. ¿Sí? Papaloteando. Sí, vienes acá y te dices, ya vámonos a bajar. Así le hace uno. Ya después ya va agarrando uno la onda. Sí, y claro, y también a veces en el camión vemos otros niños que vienen que con la abuelita o el hermano mayor y también Sí. es de párate, vámonos, bájate, o sea, y me decía porque una vez vimos unos niños que venían súper dormidos en el camión, también sabían que eran de secundaria, de hecho vivimos en su uniforme que decía secundaria, y me dice, ¿cómo pueden quedarse tan dormidos en el camión? Y Mira yo- que es tan delicioso dormirse en un camión. Y le dije, bueno, es que nosotros nuestro trayecto en el camión es mínimo, 15 minutos máximo, ¿no? Sí. Pero ellos vienen de un trayecto de 40 minutos, una hora, a la hora del rayo del sol. Sí, después. O sea, ¿qué es lo que Fíjate más que- se te antoja? Dormir. Cuando salía de la escuela, me aventaba casi hora y media, porque a veces salía a la hora de la escuela de todas las escuelas ahí en Toluca. Y pues sí, ¿no? El trayecto era bastante largo. Pero, pues, alcanzabas a distinguir, ¿no? Cuando ya se conocías a dónde se subía tal persona o tal familia, ¿no? Sí. Entonces, pues yo procuraba tomar el camión donde salía para agarrar lugar. Y como me bajaba hasta donde terminaba la ruta, pues me dormía, ¿no? Entonces, sí, exacto, es gratificante echarse un cuyotito en el camión, pero justamente lo que dice, ¿no? O sea, actualmente ya no te puedes dar ese lujo si vienes solo. No, Ah, ya, ¿no? ya es complicado. Sí, un tanto por la seguridad, pero también tiene que ver con esta parte de que ya cada quien viene en su mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos niños que ya se suben ya con los audífonos colocados, ¿no? Ya Sí, entran ya. en su... Con el teléfono. Con el teléfono. Ya los audífonos, el teléfono. Sí. Antes eran los libros, los cuentos, los periódicos, ¿no? Pero no te aísla auditivamente. Entonces, cualquier cosa, pues estabas al pendiente de que ya subía ya sube el de los chocolatitos para ayudarse Ajá. porque se quedó sin trabajo y entonces te sube a vender chocolates, ¿no?
¿no? O el que sube a contar chistes. Entonces, todo eso, pues no te aislaba, ¿no? Y ahora ya se aíslan completamente. Y creo que aparte nos tocó a nosotros una etapa, y voy a entrecomillarlo, privilegiada, porque estamos entre dos eras, la analógica Ya. y la digital, Sí. ¿no? Entonces, alguna vez escuchaba a un maestro decir, a un ingeniero decir que a nosotros nos había tocado una etapa en donde entendíamos el proceso analógico de las cosas Sí. y entendíamos el proceso digital de las tareas, ¿no? Entonces, podíamos fácilmente pasar de una u otra o entender una y otra. Sí, el estar jugando aquí y Exacto, allá. pero por ejemplo, a nuestros papás se les complica la era digital, Sí. ¿no? O sea, la usan porque no hay de otra, pero no es algo que ellos, Sí, no es que algo que te digan. no se "Ay, sienten cómodos, ¿no? Porque no nacieron Sí. con ello. Exacto. Sí, mi papá no me dijo, ay, es que necesito un celular, ¿no? Exacto, sí, un exacto. iPhone 69. No, pues no. Claro. Y ahora, por ejemplo, los jóvenes no entienden los procesos mecánicos que puede llevar ciertas tareas, ¿no? Entonces ellos se sienten cómodos en el mundo digital donde le aprietas un icono en una pantalla y ya te genera un resultado, pero no entienden el proceso que hay detrás de ello. No. De entrada, pregúntale a los chavillos cómo funciona el internet. O sea, el internet llega a esa caja y nos las pasa por Wi-Fi. Sí. Bueno, sí, pero ¿cómo? Exacto. Así Sí, me preguntaras, pues es como un control remoto, es como en la radio. Digo, hay señales no visibles, pero inalámbricas que funcionan, ¿no? Pregunten a sus niños, a sus criaturitas que tienen cerca, cómo funciona el internet de entrada y van a entender que sí, o sea, tienen su realidad, están muy avanzados, pero no entienden el todo, ¿no? Si me preguntas cómo funciona el internet, mira, te empezaré explicando que fue una cosa muy extraña allá por los 70s, 80s, Así. que empezó, dijeron, vamos a conectar todas nuestras computadoras como teléfonos, ¿no? Y de ahí vamos a podernos comunicar entre nosotros sí, el gato. con nuestras informaciones. Más o Y menos eso así. creció en una forma escalada. Sí, a tal grado que se ha tenido que ir implementando algunas alternativas a las conexiones IP, ¿no? Entonces, sí. Sí, y después ya las es computadoras... como cuando dices, voy a hacer una fiesta para 200 personas, no creo que vengan más, ¿no? Pues sí, también depende si tuviste padrinos, Y ¿no? y te llegan 800, ¿no? Entonces ya no tienes espacio. Eso es lo que ha pasado realmente Sí, con con el el internet. ¿no? Entonces han tenido que generar algunos protocolos para poder ir desahogando ese tráfico y poder interconectando la demanda que se tiene. Pero digamos, eso va muy enfocado actualmente con qué es lo que te recuerda o qué es lo que tú viviste en la infancia que te hace consumidor de ciertos servicios. Claro. Sí. Nuestra infancia es consumidora de caricaturas en donde había violencia, en donde había... El otro día estábamos checando algunos diálogos del doblaje mexicano de las Tortugas Ninja, Sí, en donde era puro albur. Era un albur explícito y barato, realmente, Sí. sí, o sea, Sí. no era ese argot de rococó y todo No, eso, o sea, Nada, o sea, de verdad, o sea, las traducciones, el doblaje completamente al estilo de la sociedad en la que se desarrollaba. Sí, Porque estamos, para todos aquellos que tienen duda, escuchen doblaje México de Tortugas Ninja, Rocco y ¿cómo se llama ese compañero? No me acuerdo pero era el búfalo y el rinoceronte. Era un jabalí y un rinoceronte. Jabalí y rinoceronte. Sí. Ajá. Escuchen sus doblajes de ellos. Rocco era realmente el alburero, ese era Barrio, el Richie Rocco. Sí, o sea, pero te digo, o sea, a diferencia de nuestros papás, que ellos sí también tuvieron la oportunidad de la televisión, pero mis papás nos cuentan esa parte de que incluso Sí. ellos pagaban en una casa por ir a ver la tele. Porque esa era la otra, una infancia de los papás. Mi mamá me cuenta que, por ejemplo, ellos sí pagaban 10 centavos y los dejaban ver la tele desde la ventana. Y pagaban 20 centavos y ya les daban chance de entrar meterse, a ajá. una sillita o una banquita. Entonces, según lo que pagabas, era el lugar donde veías. Claro, y qué era lo que veían también, Sí. ¿no? O sea, qué tipo de programación infantil era la que había, porque pues era lo que querían también a veces consumir,
O sea, ese tipo de programación infantil. Ahora, a razón justamente de que murió Chabelo, me llamaba la atención esta parte de que su programa duró 48 años al aire, algo así, más o menos. Algo así. Bueno, Algo tiene su así. récord, Sí. ¿no? Bueno, un montón de años, ¿no? El caso es que yo Yo todavía recuerdo lo vi. que alguna vez un domingo mi mamá me dijo, yo también veía a Chabelo cuando era niña y yo. ¿Qué huele, mamá? O sea, digo, Hablando de, tomando- de infancias, el niño más grande. Claro, y tomando en cuenta esa parte de que cuántas generaciones vimos a Chabelo en la mañana. Y fíjate que a mí me gustaba Chabelo porque Chabelo era un personaje infantil que enfrentaba a los niños a la realidad con la catafixia. Que Ah, la sí, toma de claro, decisiones. sí, A la hora de la catafixia de tienes tu bicicletota, carnal. ¿Le quieres entrar por un mueble troncoso o por nada? Ujú. Y un mueble troncoso estás hablando de que tu regalo va a ser un regalo para toda la familia, ¿eh? Sí, era una sala, como Olvídate de que la bici es tuya. Ajá. Si tú te ganas la sala es de la casa. Ya dejó de ser tuyo. Ujú. Es más, van a decir, nos las ganamos con el Chabelo. No es, mi hijo se la ganó con el Chabelo. Exacto, sí. Y decías, no, sí le entro en la catafixia, ¿no? Ya allí iba uno a la catafixia y de repente te tocaba que el regalito broma y te llevabas puras Pura ilusiones. desilusión. Puras ilusiones porque no te llevabas ni bici ni regalo. Claro, o sea, Exacto. también esa parte, o sea, yo por eso de repente trato de entender a mis papás en algunas actitudes. Ahorita David ponía el ejemplo del uso de la tecnología y demás. Yo todavía recuerdo mucho que mi abuelita era de la idea de no prendemos la televisión porque la vayamos a descomponer. Sí. Cuando venga tu tío, el que sí le sabe mover, que la prenda. Antes no. O el que la compró, ¿no? O el que la compró, sí, porque Sí. ya era su responsabilidad, su Exacto, bronca si la sí, sí, descomponía, sí. ¿no? Porque tampoco teníamos acceso así a pantallas, bueno, a televisiones en ese momento, que dijeras tu nombre, una en cada cuarto, era un radio para la casa, era una televisión para la casa. Sí. Nuestros papás igual así crecieron, a lo Uy, no, mejor, no. sobre todo con el radio. No hablemos de un Walkman, ¿no? Sí, algo que ya fuera individual completamente, pues no, Sí. la verdad es que no. Y yo por eso ahora veo a los niños tan individualizados, esto es mío, y con tan poca tolerancia a la frustración y al no tener las cosas, porque digo, la verdad es que como adultos les hemos facilitado todo. Dijiste es un punto bien importante, la frustración. A lo mejor estoy diciendo algo que no es, pero a nuestros hijos y sobrinos tenemos que frustrarlos para que cuando sean grandes sean capaces de lidiar con todo lo que hay en este mundo, que este mundo realmente es muy frustrante. Es malo, es muy caótico lo que estoy diciendo y es malo, pero es verdad. El mundo es muy frustrante. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a luchar, a trabajar esa frustración para que cuando sean grandes se la pele, cabrón. La verdad es que sí. Sí. Hay, por ejemplo, mi papá reparaba equipos electrónicos, ¿no? Él Sí. es técnico en electrónica. Y- ¿Por correo o si fue a una escuela? No, sí, fíjate que él sí estudió. Porque y- antes era bien clásico eso, Sí, ¿no? Yo al ajá. menos todavía recuerdo que mi papá tenía De folletos hecho- de eso. De que de hecho, mi papá- aprende carpintería, Sí, aprende bueno, mi papá tiene sus electrónica manuales, por correo. tiene sus revistas de electrónica y tiene sus videos de electrónica, ¿no? Ya. Entonces, todavía en VHS. Sí, por cierto. Sí, pero era esta parte de, bueno, al menos en la casa siempre había una televisión prendida porque a veces llegaban a repararlas y pues la dejaba trabajando un rato para ver que funcionara bien, ¿no? O el Sí. radio, o que la bocina, o todo eso. Entonces, nosotros de niños convivimos con mucho aparato electrónico para reparar. Ya. Entonces, para nosotros no era extraño, pues que si algo se descomponía, pues luego vete por el desarmador y a ver qué. Y ábrelo. Que si lo pienso ahorita, yo decía, ¿cómo fregados nos aventamos a destapar televisiones de cinescopio sin antes haber descargado la corriente del cinescopio? Ah, sí. Porque si a quien esté familiarizado con ese tipo de aparatos, maneja un alto voltaje adentro. Sí. Entonces, si tú no descargas correctamente el aparato, sí. sí te andas dando una descarga, pero tremenda. De eso que hasta te levantas y te ve tu pelo así. Casi, sí. Entonces, pero a nosotros, o por lo menos para mí, era tan común estar en ese ambiente que jugábamos a reparar las cosas. Entonces, mucho de mi infancia fue el jugar a reparar cosas.
Y Sí. que no lo dejó de hacer. Y con mis tíos, exacto, ¿no? Y con mis tíos, pues ellos eran mecánicos, entonces, ¿con qué convivíamos? Pues con herramienta, con carros, con motores, con Sí, con el día a día de estarle... Con el de, sí, me vas a echar la mano, ¿a qué estás haciendo? Nada, vente, échame la mano, no más que levantar el carro, hay que cambiar esto, hay que cambiar otro. Entonces, había mucho de aprendizaje dentro del juego, ¿no? O sea, Sí, porque realmente, seamos sinceros, las infancias son muy explotables. Sí, claro. O sea, diles que están jugando y lo van a hacer. Ajá. O sea, diles, vamos a jugar ahora a ver... A limpiar la casa. Sí, a limpiar la casa, a levantar esto, vamos a jugar a lavar estas yo creo piezas, que ¿no? No tan fácil ya ahorita, ¿eh? Sí, no No, tan ya fácil. te dicen, ¿y yo por qué? Sí, pero o sea, hay que saberle también, porque pues, ahora, si te ven haciéndolo, porque mis sobrinos son de los que, híjole, a veces sí me desesperan porque estás ahí cargando y que también quieren cargar. Yo, espérame, no lo vas a aguantar, carnal. Pero le das algo que se pueda. agradece, se agradece. Ajá. Bueno, vete con esto, vámonos, ¿no? Ajá. Ojálate esto, ojálate los cables, jala esta herramienta, pásame esa herramienta, ¿no? Pero igual le dices, le das a carta abierta de pásame la herramienta. Ah, sí, ahora ya voy a agarrar la herramienta, cabrón. ¿Y tú? Exacto. ¿Y mi desarmador? Mi desarmador, ya lo ves que está abriendo la tierra o está queriendo abrir una ventana y tú espérate. Sí, o sea, ya está bien dejarlos explorar, pero ponerles límites. Sí. Porque también es el detalle ahora con los niños, todo es novedoso, porque como niños siempre vamos a tener esa inquietud de descubrir, de hacer. Yo fui una niña muy latosa, tengo que aceptarlo, o sea, fui la latosa de la casa donde, pues, mi mamá era así de, ay, ¿ahora qué va a hacer, no? Y mucha de mi infancia la pasé en casa de mi abuelita, porque yo era así de que veía que mis tíos iban a la casa, ¿no? Porque le llevaban la harina a mi papá, Sí. descargaban la harina y yo era así de, me voy a casa de mi abuelita, ¿no? A pesar de que tengo 2 hermanos mayores, me la vivía en casa de mi abuelita. Y mi abuelita de verdad me veía llegar y le decía a mi tío el que me llevaba, ¿y ahora por qué te la trajiste? ¿No? Porque yo era bien latosa. O sea, de verdad tengo que aceptarlo. Yo me ponía a jugar con la máquina de coser de mi abuelita y yo quería coser y yo quería hacer la comida y yo quería agarrar todas las cosas que tenían con mis tías, las hermanas de mi papá. O sea, mis tías eran así de, ay, ya llegó Diana, ¿no? Porque yo abría sus bolsas y sacaba sus cosméticos y les decía, ¿y esto para qué sirve? Y que no sé qué. Siempre he sido muy preguntona. ¿Te estás dando cuenta? O sea, siempre se ha quejado de lo que ha sido ella, ¿eh? No, o sea, de verdad, sí, o sea, fui inquieta, pero a un grado de que, o sea, obediente, pero inquieta. Pero porque siempre fue mi curiosidad. Sí. Y porque no me daban las respuestas que Sí, yo quería. Yo también rompí muchas ventanas por curiosidad. No, Quería pero de ver qué ver- tan fuerte un pelotazo podía romper. No, pero de verdad, o sea, se descomponía algo en la casa y yo era de la que los desarmaba y luego pues obviamente pues me regañaban porque pues ya había desarmado algo, pero me encantaba desarmar bocinas. Y ustedes se dirán, ¿y por qué? Porque las bocinas traían imanes. No, yo también las desarmaba nomás por el imán. Y me encantaba sacarle los imanes y después andar juntando las monedas o las agujas y eso, con los imanes. Me encantaba hacer eso. No sé por qué me encantaba. Y me enseñé a jugar también, pues con lo que había, ¿no? La tierra, el pasto. O sea, con mi hermana, cuando llegábamos a jugar a la comidita, pues era así de arranca el pasto. Una vez nos llenamos de chiquicascle las manos y las piernas. No, Déjenme decir que el chichicastle, para quien no lo conozca, es una hierba que crece, por lo menos, o crecía en esa zona, sobre todo en zonas húmedas, que es como una ortiga, es irritante, te produce irritación en la piel Sarpullido. y es bien complicado quitártela. Sí, entonces un montón de veces agarrábamos, o sea, ya mi mamá era así de ay otra vez, ¿no? O sea, porque ya llegábamos con las piernas todas enronchadas, las manos, ¿no? Entonces nos encantaba jugar con eso, con lo que teníamos, pero también dentro de jugar era el de, bueno, estás jugando, pues mientras échale agua a las plantas. Sí. ¿No? Sí, O sea, también era esa parte, insisto, también nos ponían a hacer algo. Y alguna vez, por ejemplo, David me preguntaba hace poco que desde hace cuántos años pues me dedico al comercio, ¿no? Por lo del pan. Y yo dije, pues toda mi vida. Sí, realmente todo el tiempo. Toda mi vida, o sea, siempre he visto que venden pan o venden fruta, porque del lado de mi mamá, mis tíos venden fruta, del lado de mi papá siempre fue la venta del pan. Entonces, para mí es muy normal el comercio, o sea, para mí es muy normal atender a alguien, ofrecerle un producto, decirle qué va a llevar, que no sé qué, ¿no? O sea, hacerle ¿Qué va a plática llevar? ¿Qué va a querer? El Esto es para hacerle... servirle. Sí, casi así. O sea, el atender a los clientes, el de, o sea, poderme poner a platicar con ellos sin ningún problema, porque de ambos lados lo vi, porque así crecí también.
Sí. Porque fue parte de mi infancia, o sea, también. Bueno, es que también la infancia es una parte muy importante porque es donde empezamos a forjarnos los valores, el carácter, las habilidades sociales y motrices, ¿no? Entonces, por eso es que todo lo que aprendemos en la infancia es lo máximo. Sí. Sí, entonces, escuchaba, hace rato decíamos, ¿no? Ya haces que hacer con Goku o con Amanda Miguel, ¿no? Y es porque tú lo viviste así, creciste con ese entorno, porque en tu casa era la música que tú escuchabas. Y algo que decía, ¿no? En la casa nunca faltó el cassette de Temerarios, el disco, ¿no? Sí. O el radio. Ajá, te soy sincero, a mí esa línea de música, bueno, esa temporada de música no es mi fuerte. O sea, las conozco, las escucho inconscientemente porque las que sí les gustaba mucho eran mis primas. Ellas escuchaban toda esa línea, ¿no? Pero en mi casa se escuchaba otra música. Se escuchaba boleros, música viejita, rancheras, todo eso, ¿no? Y mucha música clásica, entonces en la casa. Y de ahí pues nosotros brincábamos hasta a nuestra era actual, ¿no? Muy noventas, algo de los ochentas, así, pero muy rock, industrial, todo eso, ¿no? Entonces yo no tengo ese gusto por esa música así como que Temerarios, todo eso. Pero Babies. ¿qué tal un cassette del rock urbano? Sí, no, rock en español o rock en tu en tu idioma. idioma. No, eso sí me lo sé, ¿no? Y apenas en el trabajo estuvimos escuchando mucha música electrónica de los noventas. Y sí les dije, no manchen, regresé a la secundaria. güey". Claro, o sea, de repente ya es esa parte que es, "Ay, ya regresé a mi infancia por lo que escuchas o ves". Sí, sí, la pusieron y regresé a la secundaria, chavos. Eso es lo que escuchaba en las tardeadas y me dicen, ¿Qué es una ¿qué tarde? es una tardeada? Le digo, mira, era un previo a la noche de antro, que le dijéramos. Antes eran discotecas y ya les estuve explicando que era una tardeada. Digo, íbamos muchos chavos, digo, realmente secundaria, de 12 años en adelante, hasta como por los 15, 16 años. Ya posterior, pues venía la noche de discoteca, pero pues ya no te dejaban entrar. Pues no, eras menor de edad. No, ya no, entonces ya no No, y ahora entrabas. los chamaquitos hacen unas fiestas que, qué bruto, qué Sí, bárbaro, ¿eh? perro intenso y todo. Yo cuando lo vi dije, ojalá, no se va. Fíjate, dices ahorita del perro intenso. Fuimos a una fiesta infantil. Y me río así de esta forma porque el payaso, estaba el show del payaso. Estaba poniendo música y de repente por ahí se escuchó una vocecita que gritó, ¡perreo! ¿No? Pero era una niñita. O sea, yo así de... no, yo así súper espantada, yo así de señora espantada, así de... ¡Ay, por Dios! ¿No? O sea, la tía Dijo espantada perreo. que se tapa, o sea, sí. Y dije, no manches. Pero porque es su entorno, porque es Sí, lo que y es ven. la música que están escuchando. Realmente, el baile, y lo decían los Simpson, ¿no? Cuando fueron a Brasil, vamos a inventar un baile más pecaminoso que la lambada. Y decías, ¿qué pueden inventar más pecaminoso que la lambada? Sorpresa, sí lo hay. Ay. Y los Perreo. puertorriqueños dijeron reggaetón. Reggaetón, caray. ¿no? Entonces sí, o sea, de verdad, justamente cuando íbamos a empezar a grabar esto, pensábamos en la infancia de nuestros papás, la Sí. nuestra, y la de nuestros sobrinos, nuestros vecinitos, primitos, que de verdad ya es completamente distinta. Dicen que todo, pues sí, los tiempos cambian y todo tiempo, pues es el tuyo siempre va a ser el mejor, Sí, ¿no? Siempre vamos a decir. siempre tiempo pasado fue mejor. Siempre tiempo, exactamente, eso quería decir. Y siempre vamos a decir, ay, es que en mis tiempos era mejor. La realidad es que en nuestras circunstancias eso era lo mejor. Pues no sé si lo mejor, pero es lo que nos tocó vivir. Lo que nos tocó vivir. Y no podemos, nadie va a decir, a menos que haya vivido algo muy gacho, nadie va a decir, mi infancia fue culera. O sea, todos vamos a tratar de ver lo mejor de nuestras infancias. Aún he platicado con chavos que vivieron infancias muy, muy crueles. Y le encuentran el lado Y le bueno. encuentran el lado chido, ¿no? Dicen, no, pues es que nosotros, pues al menos en mi casa, pues nos salíamos a jugar. O nos íbamos con mis amigos. Y si ya regresábamos bien noche. Y yo ya cuando lo vi dije, carnal, eso es abandono, cabrón. Sí. No, eso O es sea, abandono. sí, O sea, que como que totalmente. lo veas como mucha libertad, pero es abandono, ¿no? Dice, nosotros ya llegábamos, ya comíamos lo que hubiera. Dijo, comíamos lo que hubiera.
Entonces me estás hablando de que pues no, siempre había algo chido. ¿O Así no? es, o sea, y es hacer ese balance entre lo que nos ha tocado vivir, lo que nos han contado y lo que estamos viendo ahora. Sí. Y tal vez no juzgar en el hecho de que a veces le decimos a los niños, ¿no? Ay, es que en mis tiempos era mejor. Pues sí para nuestros gustos. Sí. Y darnos cuenta de que sí los tiempos cambian y que también ellos desafortunada o afortunadamente están viviendo una infancia de acuerdo a las circunstancias. Sí. Sí, o sea, realmente si queremos que nuestros hijos vivan nuestras infancias, pues tenemos que ir a un lugar donde el lugar sea como nuestra infancia, que tenga esa seguridad, esas licencias de, pues conozco a mi vecino. De entrada, pues conozco a mi vecino, ahora No. ya es más complicado. Fíjate, ahorita decíamos, jugábamos en áreas de construcción y todo. Yo recuerdo mucho que, pues, donde es la casa de mis papás, no había, pues, calle, Sí. ¿no? Era todo terracería, milpas alrededor, y nos íbamos a meter a la milpa, jugábamos a mí siempre me dio cosa meterme a la milpa porque me daba miedo perderme. O sea, ya cuando crecía el maíz, Sí, me daba ya. miedo perderme porque luego decían, se va en milpar, ¿no? Sí. Entonces, como que mi mamá también fue muy en ese sentido de no te metas porque te puedes perder, que no sé qué, ¿no? Entonces, siempre fui muy renuente a meterme a la milpa. O te metías a la milpa, pero sin dejar de ver la orilla, ¿no? Sí, o sea, de verdad, ¿no? O sea, casi como Hansel y Gretel, ibas dejando ahí las migajas para que no te perdieras. Pero también, o sea, a mí me tocó esa libertad de poder abrir la puerta, salir a la calle sin ningún problema. Sí. Y jugar. Hoy yo lo veo con mis sobrinos, o sea, actualmente hay una avenida muy rápida, o sea, es una calle que conecta Metepec, San Mateo Atenco, y, o sea, y dices, no manches, o sea, intentar salir a jugar ahí es imposible. Sí. O sea, ya no es tan seguro porque a lo mejor ahí enfrente juegas con el baloncito como puedas, pero no le vais a chutar duro porque se va a la avenida y ya. Y fue tu balón. Y fue tu balón, ¿no? O antes cuando estaba el canal, pues iba al canal y ya, Sí. ahí quedaba el asunto. Entonces, sí, realmente también los ambientes, las circunstancias, todo ha cambiado, pero dejemos que los niños disfruten ser niños, por favor. Ahorita que decías, o se fue al canal, me acuerdo cuando decían, no, ya se ahogó otro niño allí en las minas de Toto. Ah, sí. Porque se iban a nadar ahí a las lagunitas minas? que se hacían, a las minas. O en Providencia igual, que se hacían los Sí. canales. No, ahorita que dijiste lo del canal, me acordé de una vez que una de mis tías castigó a uno de mis primos, bueno, lo regañó porque se enteró que hacía apuestas de tazos en la primaria. Y estaba el canal de Aguas Negras así, abierto, ¿no? Y fue y le aventó la caja de los tazos. Tenía una caja de zapatos llena de tazos de los que ganaba en la escuela y se lo aventó al canal. Por andar haciendo apuestas de tazos en la escuela. Y después de hablar de ese destazamiento de niño, nos vamos con Literal. los comerciales. Claro que sí. Recuerden que estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Y que estén muy pendientes porque estamos renovando nuestros productos. Estamos de verdad trabajando mucho para que en esta temporada del Día del Niño, del Día de la Mamá, usted pueda regalar un producto lleno de sabor, pero sobre todo de amor. No, a mamá no le regale una licuadora este año, regálele mejor unas galletas. Sí, o un ramo de conchas. Un ramo de conchas. O Un cualquier- pastelito. Sí, todo que sea con notas con sabor, para que se note su sabor y su buen gusto. Claro que sí. Y recuerden que estos podcasts los pueden escuchar en todas nuestras plataformas, bueno, en diferentes plataformas y en nuestras redes sociales, donde también les compartimos las diferentes plataformas. Sí. 24 notas para todos ustedes. Así nos encuentran en Facebook, en Instagram como 24.notas. En YouTube como 24 notas. Y en diferentes plataformas, busque Pláticas del Colectivo en los sistemas de podcast, en las plataformas de podcast. Así es, estamos en En un Spotify. montón. Estamos en Spotify, estamos en iHeart, estamos en Amazon. Estamos en varias. Usted búsquele nada más Así, ahí en el Pláticas del buscador. Colectivo, y va a encontrar los 100 y tantos episodios que ya tenemos de diferentes temas. No sé si llegamos a los temporadas. 100, pero por lo menos 80 ya tenemos. Sí, ya tenemos un buen, entonces usted platíquenos, cuéntenos también qué les parece esto. Bueno, vámonos. Adiós. Bueno, yo nomás quiero decirle a nuestro amable auditorio que si usted escuchó algunos destellos y sonoros en el fondo de esta conversación, quiero decirle que estamos ubicados efectivamente en el Metepuerto Mágico, donde cada fin de semana por lo menos hay una fiestecita. Entonces aquí los fuegos pirotécnicos pues se hacen presentes. Y más ahorita que ya pasó Semana Santa. Exactamente. Sí, así que no se espante. Vámonos.